Estoy aquí con un invitado especial, embajador de carrera retirado, que fue embajador de México ante las Naciones Unidas. Ha sido todo, ha vivido en 10 países diferentes y hoy se dedica a escribir. Enrique Berrúa, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Hernán, mucho gusto. Enrique, no es la primera vez que enfrentamos una situación difícil con Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en particular? Bueno, estamos viendo un auge de los nacionalismos en el mundo. En el caso de Estados Unidos fue uno de los pioneros en plantear que America First, entonces pues tienes ahí un auge nacionalista muy marcado. Una repulsión en muchos países del norte hacia la migración. Y realmente si analizamos bien la carrera de Donald Trump, él ya traía la partitura muy hecha de cuáles eran los temas que calaban, digamos, sobre todo en el blanco, clase baja, media de Estados Unidos. Y los grandes temas eran la migración, el comercio, el libre comercio y la cuestión del subsidio a la seguridad de Europa. Y esos tres pues, son los que planteó y a lo largo de la campaña y después como presidente los ha seguido y le han dado un enorme rédito político. ¿Te parece que estamos ante un momento especialmente preocupante, alarmante? ¿Cómo lo lees, digamos, en contraste con otras situaciones difíciles que hemos vivido en la relación bilateral? Sí, lo que está ocurriendo como, digamos, sui generis en este momento es que se están mezclando temas. Ahorita mismo tenemos un cruce claro entre el tema migratorio y el tema comercial. Y normalmente el acuerdo con Estados Unidos había sido que cada tema se iba a trabajar en su propio dimensión, en su propio espacio. Así habían sido las relaciones con Estados Unidos, los temas se trataban cada uno por separado. No dejemos que nos influya lo financiero, en la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, el funcionamiento de la frontera que nos influya en el tema del comercio. Es la primera vez que los temas se contaminan tanto. Sí. Hay otra fórmula que México podría haber ensayado. Yo fui, abogué mucho porque se hiciera así al inicio de esta administración, que pusiéramos todo en la mesa, porque México tiene mucho más posibilidades de ganar. Es lo que le llaman, no está acordado nada hasta que está acordado todo. Y ahí tendríamos, creo que, mejor oportunidad. Yo, de hecho, ya que mezclaron ellos ahora, yo mezclaría más. Ajá. Tú meterías más temas sobre la mesa. En el tema de seguridad tienen ellos más que perder. Claro. Es muy difícil la relación con Estados Unidos, pero en tu experiencia, en lo que tú has podido aprender a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con Estados Unidos? ¿Cuál es la forma más inteligente de negociar con Yo creo que funciona mucho hablándoles en función de la zona que compartimos en el mundo. Estados Unidos funciona sistémicamente, como es un país que tiene intereses globales, funciona mucho que desde México se les haga notar la importancia que dentro de ese sistema, dentro de ese gran rompecabezas, esta pieza México, qué valor tiene. Y a partir de eso, todo se empieza como a diluir, cualquier tipo de presión indebida, porque saben que efectivamente, si ese pilar llega a tambalearse, genera una serie de efectos colaterales que ellos mismos pueden perder. La otra que ayuda mucho es hablarle con relación a los intereses de ellos mismos. Oiga, usted quiere que México tal cosa, esto va a ir en contra del interés de usted. Y ahí sí entienden muy bien. ¿Podrías darme un ejemplo? Son esas dos, en la combinación de esas dos cosas. Pero ¿podrías darme un ejemplo de cómo esto podría funcionar en la práctica? Bueno, a mí me tocó un caso muy difícil. Tú estuviste entre 2003 y 2007 como embajador. Bueno, Naciones Unidas, ante Naciones Unidas. Bueno, en Naciones Unidas me tocaban muchas aventuras con ellos porque estaba toda la discusión de la guerra o no guerra en Irak. Claro. Y nosotros estábamos en el Consejo de Seguridad. Sí. Pero como subsecretario me tocó lidiar con una crisis que venía cocinándose 12 años, que era la crisis del agua en la frontera. Compartimos 3 ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Hay un tratado de los años 40 que determina cuánta agua les toca a ellos y cuánta agua nos toca a nosotros. Es un tratado enormemente ventajoso para México porque de cada 4 litros, 3 nos tocan a nosotros. Es una negociación fantástica que se echaron en los años 40. Pero en ese momento ya llevaba México con adeudos de 12 años por una sequía tremenda que estábamos viviendo. Y el agua es uno de esos temas suma cero. O la tienes tú o la tengo yo, no hay para dónde moverse. Era muy difícil, comenzaba a haber una tensión fuertísima, sobre todo entre Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y me tocó negociar esa cuestión.
Y yo les dije, miren, aquí realmente ojalá pudiéramos tener más agua, pero tenemos que buscar la forma de salir airosos los dos países. Y ahí fue cuando me empezó a llamar, que le gustaba mucho a George W. Bush, al presidente, me empezó a llamar The Waterman, ¿no? Entonces, al principio me cayó bastante mal porque el término literal pues, es de aguador, ¿no? Pero dije, bueno, pues le pregunté a sus asesores que si esto era peyorativo o qué traía contra mí. Me dijo, no, al contrario, ya te identificó, ya eres el Waterman. Te posicionaste. Y ayudó mucho eso para poder negociar bien con ellos. Y les dije, miren, aquí pues realmente lo que tenemos que hacer es encontrar fórmulas que nos permitan a los dos países funcionar bien. ¿Y cómo son las negociaciones? Digamos, la diplomacia tiene toda una parte muy formal, reuniones, cumbres muy largas donde se discuten textos y comas y puntos y palabras. Y luego tengo la impresión de que existe toda una parte que sucede en los pasillos, en privado, en cócteles, en recepciones y más recepciones y más recepciones. Y a veces quizás yéndote a jugar al golf con algún diplomático de otro país. Al final, ¿es en esos espacios donde se terminan decidiendo las cosas? Todo sirve, hasta el golf, literalmente, sí. ¿No? Por ejemplo, los diplomáticos soviéticos tenían un entrenamiento alcohólico, por ejemplo, notable, ¿no? Ajá. Y pues sí, realmente era muy difícil aguantarles el paso, ¿no? A mí me han dicho que la Cancillería en el Instituto Matías Romero les enseñan a agarrar la copa y no beber demasiado, pero a poder estar haciendo como que están bebiendo y en realidad tiran la copa al ratito y para tampoco perder la compostura. Sí, no, y cada quien tiene además un nivel de tolerancia distinto, o sea, varía mucho, ¿no? Pero bueno, ese es un tema en el alcohol. Pero no, la verdad es que la parte creo que más importante en un diplomático siempre es entender muy bien cuál es el interés que trae el otro. Ajá. Si no entiendes esa parte, pues no hay un punto de arranque. Pero el factor hacerte amigos, ¿de qué manera es muy juega? Relativo, es muy relativo. A la hora de la hora... Yo veo muchos diplomáticos muy preocupados por ese lado, digamos, el lado frívolo de la diplomacia. Aunque fueran los mejores amigos del mundo, López Obrador y Trump, es un las condiciones objetivas de la geopolítica, de los intereses de dos países tan importantes, van a prevalecer sobre cualquier forma de amistad. Y en México, digo, sí ayuda, la confianza política. Decirle, a ver, compadre, vas a estar en periodo electoral muy pronto, pero no la cargues con México. Podría haber ese tipo de mensajes, digamos, pero son laterales. El gobierno desplegó una gran delegación. Yo no recuerdo, digamos, que hayan ido tantos secretarios, subsecretarios, legisladores, empresarios. Hay de todo en Estados Unidos en este momento. ¿Te parece que fue la respuesta adecuada, que estuvo a la altura? ¿Qué se podría haber mejorado? Yo creo que habría que haber tomado un respiro, una pequeña pausa, no ser tan impulsivo de salir en el siguiente avión que haya. De hecho, llegó el canciller. ¿Por qué no? No, porque lo que haces primero es que pactas los términos de lo que va a haber. Ajá. Para empezar, no sabemos si es una negociación o es una imposición hasta el día de hoy. Sí. O sea, ahorita básicamente yo como lo entiendo, de lo que yo puedo leer en todo esto, pues hay una parte que es Estados Unidos diciendo, estoy condicionando el no ponerte este castigo si tú no haces tal y tal cosa. ¿Sientes que nos dejamos un poco arrinconar? No, pues lo que pasa es que primero tienes que tener los parámetros de lo que vas a discutir. Va a ser negociación, o sea, ¿sí vamos a poder negociar o nomás voy a que me digas cómo? Bueno, yo te diría, es un poco el síntoma que muchas veces yo he visto en este gobierno, que es una velocidad en todo, digamos, una prisa por hacer todo demasiado, quizás también esto hay unas enormes ganas de hacer cosas y de transformar el país y tal, pero a veces la prisa pues no es la mejor consejera. Deberíamos controlar ese ímpetu. Contar hasta 10 de repente quizás no vendría mal. Por ejemplo, esto de los aranceles carrusel para afectar a determinados distritos en el marco de la elección, ¿estas cosas te parece que sirven, que pueden funcionar? Yo creo que habría que encauzar muy bien de a dónde vamos con esto, o sea, hacerles un planteamiento de escenarios a Estados Unidos. A ver, si seguimos por este lado, ¿qué va a ocurrir? Sí. Para empezar, 14 estados de Estados Unidos que tienen como socio primero en el mundo a México, incluyendo a Texas, California, Michigan, etcétera, van a sufrir. ¿Eso está en el interés de Estados Unidos o no? Claro.
Porque bueno, la verdad es que los balazos en el pie a nadie le gusta y tampoco Estados Unidos. Claro, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Hernán, con mucho gusto, mucha suerte con el programa. Gracias. Éxitos. Ándale.